En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Celebraremos el próximo viernes la memoria litúrgica de San José María Escrivá. Quizá el santo español del siglo XX más universal y a la vez quizá una de las figuras de la Iglesia más controvertidas. Nacido en 1902, su vida se desarrolla en esa primera parte del siglo XX, morirá en 1975, pero esa primera parte del siglo XX marcada por un deseo de renovación, marcada por un deseo de presentar ese rostro fresco, ese rostro joven, ese rostro atractivo en la Iglesia. La figura de San José María me parece que se enmarca junto a la de tantos santos. Posiblemente quizás sea un poco pronto para decirlo, pero me parece que el siglo XX español puede estar a la altura del siglo de oro. El siglo XX es un siglo de una gran explosión de santidad en la vida de la Iglesia en España. El siglo XX ve en España el surgimiento de muchas realidades que ponen de manifiesto que seguir a Cristo no está pasado de moda, que seguir a Cristo no es algo antiguo. El siglo XX en España guardará como tesoro preciosísimo la memoria de sus mártires, de aquellos miles de hombres y mujeres que desde 1933 y hasta 1939 coronarán su vida con el martirio. El siglo XX guardará también como tesoro la memoria de tantos sacerdotes que pusieron lo mejor de su vida a favor de la causa de Cristo. Hacemos hoy memoria de San José María, pero pensemos en San Pedro Poveda, pensemos en el cardenal Spínola en Sevilla, a finales del XIX y primerísimos del XX. Pensemos en sacerdotes diocesanos fundadores de instituciones, de tantos institutos seculares que nacen en España. Qué orgullosos debemos estar del siglo XX. Pero a la vez también me parece que la memoria de estos hombres y mujeres nos tienen que impulsar a cada uno de nosotros a responder con generosidad al querer de Dios. Veremos hoy en la vida de San José María cómo no siempre todo es fácil, cómo muchas veces, con palabras del santo, Dios bendice a sus hijos con la cruz. La vida de San José María tiene quizá un centro, que es el centro de su mensaje: recordar a todos los hombres, sea cual sea su condición y estado, que Dios les llama a la santidad. Nace en Barbastro, esa pequeña ciudad que alberga la memoria de los mártires claretianos, que alberga la memoria de ese obispo, también mártir, del primer gitano, el Beato Pelé, y es también la cuna de San José María. Una familia de clase media, su padre una tienda de tela, que pronto experimenta lo que es el sufrimiento. Varios hermanitos mueren siendo el pequeño. Su padre pronto cae en la ruina y se tienen que trasladar a Logroño. Logroño es la ciudad, podríamos decir, del encuentro. Barbastro es la cuna, Barbastro es la pila bautismal, Barbastro es aquella primera peregrinación a la Virgen de Torreciudad cuando él está enfermo, muy pequeñito.
pero Logroño es la ciudad del encuentro. El joven José María tiene apenas 15 o 16 años y comienza a preguntarse qué le pedirá el Señor. Él, con ese deje aragonés, hablaba de los barruntos. Barruntaba que Dios le podía pedir algo. Y dice que una mañana, yendo por la calle en 1918-17, vio en la nieve unas huellas. Posiblemente antes que él, muchos vieron esas huellas y quizá otros las vieron después, pero para él aquellas huellas significaban algo más. Siguió aquellas huellas y descubrió a un fraile carmelita descalzo que iba hacia su convento. E inmediatamente surge en su interior: si este hombre es capaz de hacer esto por Dios, ¿yo de qué soy capaz? La vida de los santos nos tiene que impulsar a cada uno de nosotros a preguntarnos: ¿y yo qué? Fijaos que en estos días pasados, en estos meses de esta pandemia, muchos jóvenes y no jóvenes se han hecho también la pregunta: ¿y yo qué puedo hacer? ¿Cuántas iniciativas de caridad? ¿Cuántas iniciativas de ayuda? ¿Y yo qué puedo hacer? Y entonces piensa que para mejor responder al Señor y para tener el corazón más libre, ingresa en el seminario. Se trasladará a Zaragoza, donde será ordenado sacerdote. Cuenta él, contó muchas veces, cómo le gustaba ir a la Basílica del Pilar, acudir a la Virgen. Será una tónica general en su vida ante dificultades, ante problemas, acudir a la Virgen. Decía él: cuando no tengo a quien acudir en la tierra, acudo al cielo. Y acudía a la Virgen con dos peticiones. Con dos peticiones, podríamos decir, de raíz evangélica. Domine ut videam, Señor que vea, es la petición del ciego cuando el Señor le acerca: ¿qué quieres que haga por ti? Señor que vea. Domine ut videam, domina ut sit, Señora, que sea en mí lo que Dios quiere, que sea en mí, que se cumpla en mí esa voluntad de Dios. Dos peticiones que podemos hacer nosotros también, muy nuestras. Señor, que vea. ¿Cuántas veces nos cuesta ver con claridad? ¿Cuántas veces nos obcecamos dentro de nosotros en nuestros problemas o en nuestras circunstancias? También nosotros tenemos que aprender a ver a Dios cerca de nosotros, a ver a Dios en los demás. Señora, que sea. Nosotros también queremos cumplir la voluntad de Dios. También nosotros queremos que sea en nosotros esa voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Repetimos cada día, creo yo, muchas veces, en el Padre Nuestro. Ordenado sacerdote, se trasladará a Madrid, donde por fin el Señor le manifiesta aquello para lo que le venía preparando de antemano. Recordar a todos los hombres ese mensaje de santidad. Todos los hombres, sin distinción, pueden ser santos, y esa santidad se llevará a cabo a través de su trabajo y en medio de la vida ordinaria, de la vida cotidiana, de la de todos los días. San José María se convierte en un altavoz de la santidad. Algo que para nosotros hoy lo tenemos perfectamente asumido. Años después, en la Constitución del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, queda perfectamente delineado, la llamada universal a la santidad, pero que en aquellos años, 1928, se presenta como una auténtica herejía. Ya no solo los religiosos, religiosas, sacerdotes pueden luchar por ser santos, sino que la santidad es un camino que se abre para todos los hombres. Se convierte en el altavoz de este mensaje, constituyendo también
una institución, el Opus Dei, que recuerde esa llamada a la santidad. Pero, ¿qué es para José María Escrivá la santidad? En sus escritos son innumerables las ocasiones en las que define o habla de la santidad. Pero quizá se den tres características, entre las miles que se podían dar, pero tres características que quizá nos puedan ayudar. Primero, la santidad consiste en hacer por amor las cosas más pequeñas. Para José María Escrivá, la santidad está vinculada no a lo extraordinario, sino a lo pequeño. Ve en la vida oculta de Jesús en Nazaret el modelo de vida para todo cristiano. En Nazaret no sucede nada raro, nada extraño. No es cierto, a veces se nos pinta, ¿no?, el taller de José como si los ángeles trabajaran allí o como si no hubiera esfuerzo. Era una vida muy ordinaria. Si querían tener agua, tenían que ir a la fuente. María tendría que tener a punto su casa. José se esforzaba sudando en su taller. Y sin embargo, lo que estaban haciendo era colaborar en la redención del mundo. Lo que estaban haciendo era una obra de santificación a Dios a través del conjunto de esas cosas pequeñas. En un librito sobre el Espíritu Santo que recoge unas letanías de una autora castellana, se dice: del desprecio de las cosas pequeñas, líbranos, oh Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros despreciamos lo pequeño? Como si Dios nos estuviera esperando siempre, como en el circo, en el más difícil todavía. Como si lo ordinario, lo que entreteje nuestra vida, nos supiera a poco. San José María recuerda a los hombres que Dios nos espera en lo pequeño, en lo sencillo. En una homilía que se convirtió en programática de su espíritu, pronunciada en el campus de la Universidad de Navarra en 1967, dirá que en todas las cosas nobles, todas las cosas temporales, se esconde un quid divino que toca a cada uno descubrir. Es darnos cuenta de que no se trata de meter a Dios en las cosas, sino de descubrirle presente en ellas. A veces mucha gente lo verbaliza, ¿no? Tengo que meter a Dios en mi trabajo, tengo que meter a Dios en el deporte, tengo que meter a Dios en mis amigos. No. Tengo que descubrir que cuando voy a trabajar, Dios me está esperando. Que cuando voy a divertirme, Dios me está esperando. Y me está esperando en esa circunstancia, en ese momento, en esas cosas ordinarias, en esas cosas pequeñas. La segunda característica que podíamos señalar de ese concepto de santidad en la vida y doctrina de San José María es que el trabajo ya no se convierte en un obstáculo, sino precisamente en el camino querido por Dios para mi santificación. Si habéis seguido estas meditaciones, os acordáis que ya lo decíamos con ocasión de la memoria de San Isidro Labrador. No se trata de ser santo a pesar del trabajo, sino que se trata de ser santo en el trabajo. Decía San José María: santificar el trabajo, santificarme en el trabajo, santificar a los demás en el trabajo. El trabajo como un auténtico acto de culto a Dios en el que cooperamos a la salvación de los hombres. El trabajo como algo que me lleva a Dios. Pero no es una santidad de perfeccionismo. José María Escrivá, que conoce el corazón del hombre, que su experiencia sacerdotal le lleva a tratar a tantos hombres y mujeres diversos, cuenta con la debilidad, con la flaqueza. Dirá que la santidad consiste en luchar cada día un poco, a veces ser vencidos. A veces
nos propondremos cosas. A veces haremos propósitos. Y a veces, muchas, nos caeremos 1 y 1000 veces. Pero no está la santidad en no caerse, sino en levantarse siempre. Dios no nos pide algo para lo que no estemos capacitados, sino que precisamente por el don del bautismo, Espíritu Santo en nosotros, podemos soñar con responder a ese querer de Dios. Esa santidad de las cosas pequeñas, esa santidad en el trabajo, esa santidad que cuenta con mi debilidad, se enraiza en una experiencia profunda de la filiación divina. Soy hijo de Dios. Corría el año 1931, San José María entonces era capellán del convento de Santa Isabel en Madrid, y en Atocha coge un tranvía, va leyendo el periódico y cuenta él mismo cómo hubo un momento en el que comenzó a experimentar, no encuentra, dice él, palabras para decirlo, lo que significaba ser hijo de Dios. Dice, de pequeño me habían enseñado el Padre Nuestro y teológicamente yo sabía que era hijo de Dios, pero sentirlo, palparlo, gozarlo, en un tranvía de Madrid leyendo un periódico. Sabernos hijos de Dios nos lleva a vivir interiormente de una manera distinta. Porque Dios es un Padre bueno y providente. Entonces mi vida gira no ya desde yo, sino desde Él. Si Dios es mi Padre, no me va a querer fastidiar. Si Dios es mi Padre, no me pone zancadillas. Si Dios es mi Padre, no me lleva al precipicio para empujarme. Si Dios es mi Padre, me querrá. Si Dios es mi Padre, me educará. Si Dios es mi Padre, pondrá todos los medios a su alcance para que yo consiga ser aquello a lo que estoy llamado a ser. La filiación divina, el sabernos hijos de Dios, nos llevará al abandono, nos llevará a la confianza, nos llevará a la seguridad. La filiación divina nos hace comportarnos ante el mundo de una manera distinta, también ante nosotros mismos. A rezar de una determinada manera. Cuando me sé hijo de Dios, no voy a la oración a convencer a nadie, sino a gozar del puro amor de aquel al que amo y por el que me siento amado. Si yo sé que Dios me espera en el trabajo, de ahí se desprenderán una serie de virtudes pequeñas, de puntualidad, de laboriosidad. Huiré de la chapuza, huiré de hacer las cosas mal. Descubriré que también en mi trabajo he de cuidar las virtudes de la caridad, de la prudencia. Quizá toda la vida de San José María se resume en una dedicatoria que él mismo escribió en un libro para regalar sobre la pasión de Jesús en 1933. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Fijaos qué buen programa de vida. Señor, que te busque, Señor, que te encuentre, Señor, que te ame. Y es también una plantilla estupenda de examen de conciencia. Señor, hoy, ¿cómo te he buscado? Te he buscado de verdad con ansia y con deseo en todo lo que he hecho. Te he buscado en aquello que hace referencia principalísima a ti, pues un rato de oración, la celebración de la Santa Misa. Te he buscado a ti en los demás, en los que más cerca tengo, en mi familia. Te he buscado en el trabajo. Te he buscado en las personas que necesitaban de mí.
te he encontrado. De verdad me he dado cuenta, lo que decíamos antes, de que tú estás presente. Señor, te he amado hoy. Señor, que te busque. Señor, que te encuentre. Señor, que te ame. Le buscaré, le encontraré y le amaré, y vuelvo a repetirlo, en las cosas más pequeñas, en las cosas que parecen más intrascendentes, que hechas por amor, tienen un valor infinito. Le gustaba citar aquellos versos de Antonio Machado: despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien vale más que el hacerlas. ¿Cuántas veces en la vida espiritual, pero a veces también en la vida corriente, actuamos a bases de tics? Si he hecho o no he hecho. Eso quizás sirve al principio hasta que uno coge el hábito y se acostumbra, pero luego la pregunta ya no es si he hecho o no he hecho, sino cómo lo he hecho. ¿Desde qué principio interior me ha movido a hacer esto o lo otro? Es descubrir que Dios, insisto, está en lo pequeño. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Esa experiencia de identificación con Jesús nace en el bautismo. Esa conciencia de la filiación divina que hablábamos antes nace en el bautismo. San José María recordará a todos los hombres que en el bautismo ya lo tenemos todo, que el resto de nuestra vida será una concreción de esa gracia bautismal, pero que por el bautismo hemos quedado ya configurados con Cristo, que en el bautismo hemos recibido esa semilla de santidad y hemos recibido esa semilla de apostolado. Porque San José María no entiende la vida cristiana como algo individual, encerrado entre Dios y uno, sino que está llamado a comunicarse. A través de sus escritos, de sus palabras, en numerosas catequesis que sobre todo al final de su vida realizó por España y por América, fue recordando a todos el deber de llevar a los hombres a Dios. Obviamente desde el respeto a la libertad individual, obviamente sin forzamiento de conciencias de ningún tipo, pero sí que con la fuerza del Espíritu Santo que nos lleva a comunicar lo que hemos visto y oído. Para San José María, el ejemplo de los primeros cristianos era algo que proponía continuamente a todos los que se acercaban en busca de consejo o de ánimo. Los primeros cristianos, hombres y mujeres corrientes, un pequeño grupo de sacerdotes, eran ese modelo con el que él quería llevar la luz de Cristo al mundo de hoy. Los primeros cristianos, que conscientes de su vocación bautismal, extendieron la fe por los límites entonces conocidos, llegando aquí en España hasta Finisterre. Somos apóstoles. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dicho: vete y predica a todos los pueblos. ¿Hasta qué punto somos nosotros conscientes de esta vocación apostólica? ¿Hasta qué punto cada uno de nosotros, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en la diversión o el deporte, somos conscientes de que somos una luz que Jesús ha encendido? Aquellas palabras dirigidas a los apóstoles en el lago de Galilea son una invitación para los apóstoles de todos los tiempos. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. El Señor nos llama a estar con Él. El Señor nos llama a disfrutar de una amistad de intimidad con Él.
La santidad es dejarse llevar por el soplo del Espíritu Santo. La santidad consiste en reflejar esa imagen de Cristo que llevamos impresa en nosotros desde el día de nuestro bautismo. La vida de San José María, como la vida de todos los santos, no estuvo exenta de dificultades. Persecuciones la mayor parte, desde el propio seno de su familia, muere su padre sin habérselo ordenado, parte de su familia les da la espalda, su madre junto a su hermana y un hermanito pequeño tienen que salir adelante. A lo largo de su vida, dificultades desde el propio seno de la Iglesia, gente que no le entiende, gente que no le quiere entender. Y sin embargo, dirá una frase redonda que no es postureo, podríamos decir ahora, sino una auténtica realidad vivida. A mí nadie me ha tenido que enseñar a perdonar, porque Dios me ha enseñado a querer. Ojalá que también nosotros aprendamos a querer. Ojalá que también nosotros entremos en esa escuela de amor que se traduce en perdón y en misericordia. Nadie me ha tenido que enseñar a perdonar, porque Dios me ha enseñado a querer. Y lo dice alguien que en su cuerpo, podríamos decir, lleva heridas de guerra. ¿Cuántas veces nosotros por menos nos rebelamos, por menos nos resentimos, por menos a veces nos llenamos de rencores? Y desde luego la vida de San José María es la vida de un enamorado de la Santísima Virgen. Cuando al final de sus días le pregunten que qué advocación le da más devoción o qué imagen del si siente cariño por alguna imagen especial de la Virgen, etc., responderá siempre de una manera rotunda: a mí me enamoran todas, porque son las imágenes de mi madre. En momentos difíciles para la historia de su institución y para la historia de la Iglesia, recorrerá los principales santuarios marianos: Lourdes, Fátima, la Milagrosa en la Rue du Bac de París, Loreto, Suiza, Alemania, Luján, en Argentina. Serán testigos de esa oración de hijo que confía en su madre. Cuando tienen un problema, a María. Cuando sucede algo bueno, a dar gracias a Dios a través de la Virgen. Cuando alguien le confía un problema, acude a la Virgen. Es un enamorado de María. Entiende que para llegar a Jesús, y lo escribe él mismo en Camino, quizás su obra más conocida, para ir a Jesús, el camino más corto es María. Aprendamos nosotros también ese atajo. Aprendamos también nosotros ese camino corto. En 1970, estando en México, le enseñarán un cuadro de la Virgen de Guadalupe en el que le está entregando una rosa al indio San Juan Diego. Y se le escapará como suspiro de hijo, como deseo de alma grande: así me gustaría morir, mirando a la Santísima Virgen y que ella me diera una flor. Había manifestado también muchas veces su deseo de morir sin dar la lata, en expresión castellana, con las botas puestas. Y en la mañana del 26 de junio, poco después del rezo del Ángelus, entrando al despacho en Roma donde solía trabajar, miró una imagen de la Virgen de Guadalupe que había allí. En sus manos tiene una flor. Le falló el corazón y cayó desplomado. Murió con las botas puestas y murió según su deseo, mirando a la Santísima Virgen, y ella le daba una flor. Canonizado en el año 2002, el Papa San Juan Pablo II lo llamó el santo de lo ordinario, sintetizando en esta expresión toda la riqueza de su carisma, toda la riqueza de su mensaje. Que no hay que hacer cosas raras para encontrar a Dios, que no hay que hacer cosas raras para ser santo, sino vivir llenos de Espíritu Santo la vida ordinaria.
Pues ojalá que el ejemplo y la intercesión de San José María nos impulsen a cada uno de nosotros a esos deseos de santidad. Que el ejemplo y la vida de los santos tire de nosotros para arriba. Dios está en lo pequeño. Dios está en nuestra vida cotidiana, en el ejercicio de nuestro trabajo, en nuestras relaciones de amistad, de deporte. Dios nos espera cada día. Y terminamos convirtiendo en oración esa dedicatoria suya. Señor, que te busque. Señor, que te encuentre. Señor, que te ame. Siempre y todo con María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.